¿Qué características tiene un buen sermón? Fiel al texto, centrado en el evangelio. Y tiene que ser persuasivo. No puedes plantar una iglesia si no sabes qué es una iglesia. Y si tú no entiendes qué es lo enfático en ese pasaje, va a ser muy difícil entender cuál es el punto principal del autor o su audiencia. Si fallas en el primer paso, no vas a apuntar en la misma dirección que está apuntando el autor. Ya no es expositivo. Predico versículo por versículo. El peligro de eso es que posiblemente te estés acercando demasiado al texto. ¿Qué es la predicación expositiva? La aplicación que... El peligro de la aplicación temática es que en español, predicador favorito es... Para mí es el mejor predicador en Latinoamérica. Yo desde que lo descubrí, para mí ha cambiado la manera en cómo estudio la escritura. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Charlas de Sobremesa, el podcast de Sola Lectura. Tomad asiento, poneos cómodos porque hoy tenemos un episodio muy especial. Va a ser la primera entrevista del podcast. Esta nueva sección del podcast estaré yo haciendo entrevistas a diferentes personas, pero qué mejor manera de empezar esta nueva sección que con mi amigo y hermano Samuel. Samu, bienvenido. Muchas gracias. Bien hallado como siempre. Otra vez. Otra vez, aquí estamos. Una vez más grabando para hacer la lectura. A ver si, pasamos otra charla amena, que seguro que sí, con el invitado que tenemos hoy. Sí, estas charlas de sobremesa, tú estarás aquí acompañándonos en esta primera entrevista. Y tenemos con nosotros a Alberto Puente. Un placer. Gracias, Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, fenomenal. Es un placer tenerte, un privilegio. Vamos a estar hablando de un tema que nos gusta mucho. Lo tocamos un poquito en el capítulo pasado. Lo tocamos por encima, pero hoy vamos a profundizar, Sí. ¿verdad? Ya hiciste un poco de spoiler, ¿eh? Hice un poquito, pero... Un poquito, de que venía Alberto y tal, dejaste caer. lo dejamos caer. Entonces, sí, diste unas pinceladas de algo que nos explicará Alberto. Ujú. Y vamos a empezar. ¿Quién es Alberto Puente? Alberto, eres pastor, eres esposo, padre, pastor en el sur de España, en Sevilla. Eres predicador. ¿Cómo te definirías tú también, para que la gente te conozca? Sí, madrileño, llevo 13 años en Andalucía, en Sevilla, aprendiendo la cultura sevillana, el lenguaje sevillano todavía, después de 13 años. Mi mujer y mis hijos igual. Ellos son de ahí ya. Y sí, llevo pastor en la Iglesia Bautista Fe de Sevilla todos estos años. Así que sí, es más o menos quién soy yo. Y también te conocemos, por aquí mucha gente te conoce por Simeon Trust. Sí, Sí, este taller de predicación expositiva. sí. Entonces, soy el director de iniciativas en español del Charles Simeon Trust. The Charles Simeon Trust tiene talleres por todo el mundo. Son 150, 160 talleres Wow. en todo el mundo. Y estamos divididos por regiones. Entonces, tenemos los talleres de Estados Unidos, que son 50 y pico. Y la segunda región más grande es la hispanoamericana. Y eso incluye también España. Y son alrededor de 40 talleres. En todos los países de habla hispana, de hispanohablantes, menos Panamá, Honduras y Nicaragua. Bueno, vamos a entrar en eso. ¿Qué os parece si empezamos? Nos gustaría saber cómo es ser pastor en el sur de España. Aquí estamos en Cataluña, en el norte. Estamos en Cataluña, estamos en Barcelona. Estamos en Barcelona. Y bueno, ¿dónde estamos ubicados? Porque este setup es que hemos pasado del online. Hombre, es que habrá quien se lo esté preguntando, yo creo. Yo creo que toda la audiencia se está preguntando dónde están para que nos vean en vídeo. Sí. En el podcast hemos cambiado la ubicación. Por cierto, yo soy el de los cascos feos. Ese, para que me conozcan en casa. Soy yo. Sí, ¿dónde estamos? Bien, estamos en la Filmsters Business School, Ujú. ¿vale? Que es una escuela de emprendedurismo que lleva nuestro hermano Alexander Filmster de la iglesia. Nos ha cedido este espacio de podcast, entonces se lo agradecemos. La verdad que sí. Agradecidos. Y si estás por Barcelona, quieres emprender, vente aquí a la Filmsters Business School, y si eres hermano en la fe, puedes estar seguro de que hay un hermano confiable que está llevando todo esto. O sea, qué mejor manera, ¿no?, de emprender de la mano de un hermano. La verdad que sí. Te invitamos y agradecemos a Alex por este espacio. Sí. Bien, Alberto, queremos preguntarte cómo es ser pastor y cómo es ser pastor en el sur de España. Porque antes de darle a grabar hemos comentado un poquito, ¿no?, que Barcelona tiene sus cosas, el sur de España
tiene otras. ¿Cómo es ser pastor y cómo ser pastor en el sur de España? Sí, creo que el sur de España es particular, ¿no? Muy diferente a la capital, a Madrid, muy diferente a Cataluña. Creo que el catolicismo romano sería una diferencia importante. Creo que aquí estáis en otra época. El catolicismo no es tan influyente, pero particularmente en Sevilla el catolicismo tiene mucha fuerza todavía, a todos los niveles. A nivel religioso, creo que la mayoría de la población se sigue identificando con la Iglesia católica. Incluso gente que no es creyente siguen siendo parte de hermandades, porque en cierto modo te da acceso a un círculo social importante. A nivel político sigue siendo una fuerza importante. Incluso gente, sabéis que el socialismo en el sur es muy importante y allí la gente sigue siendo católica, socialista, no hay ningún problema en el sur de España. Entonces, ese es un factor muy, muy importante en el sur, el catolicismo. Y nos afecta, evidentemente, porque la gente sigue sintiéndose muy católica y hasta el momento el protestantismo he visto como algo extranjero, algo de Estados Unidos o de Latinoamérica. Entonces, estamos intentando hacer un trabajo de concienciar que los protestantes llevan mucho tiempo en Sevilla. De ahí surgió Wow. uno de los puntos fuertes de la Reforma Protestante española. Qué importante es, ¿no? Yo estaba pensando en cómo todos los argumentos muchas veces que hacemos apologéticos acerca de nuestra fe, acerca de Dios, de que la Biblia es verdad, cómo se difuminan cuando los bañas de catolicismo, ¿no? O sea, tú haces un argumento acerca de que la palabra de Dios es verdad y un católico a priori te va a decir que sí, ¿no? Entonces, estoy pensando en la práctica, hablando y conversando con personas, ¿qué retos en tu experiencia te has encontrado tú a la hora de ministrar en este contexto? A nivel con incrédulos, dices. Con incrédulos y con simpatizantes, tal vez, gente que está conociendo la iglesia, que no sabe muy bien qué creemos. Bueno, creo que el desconocimiento de la doctrina protestante es un reto. Creo que incluso dentro de las iglesias evangélicas no se ha hecho un buen trabajo haciendo una apologética sobre la iglesia protestante. Es decir, cuando un católico le pregunta a un protestante en el sur de España cuál es la gran diferencia, van a hablar de Mariología, no adoramos a la Virgen, van a hablar de... Sí, cosas que son diferencias, pero no es No es el core. núcleo. Sí. Entonces creo que como protestantes tenemos que hacer un mejor trabajo definiendo lo que es realmente la diferencia de diferencias entre el mundo católico y el mundo protestante. Y es algo que intentamos hacer en los sermones, en el día a día, mientras tenemos charlas con amigos, vecinos, y también equipar a la iglesia a saber hacer esa apologética en la calle, ¿no? ¿Cuál es, dirías tú, la mayor diferencia entre el protestantismo y el catolicismo? Diría que sería cómo la gracia es dispensada al creyente. Para mí es la gran diferencia. Entonces, nosotros creemos que es el Espíritu Santo de Dios dándonos la fe para creer el Evangelio y recibir toda la gracia necesaria para ser salvos. En cambio, el catolicismo es la Iglesia dispensa la gracia a través de los 7 sacramentos durante el transcurso de toda la vida, sin nunca saber con certeza si tienes suficiente gracia como para ser salvo. Ningún católico puede decir, tengo suficiente gracia, eso es herejía. Entonces, los únicos que saben con certeza que son salvos son los santos. Por eso la Iglesia los ha nombrado santos, porque saben que tienen... Y bueno, ya la máxima expresión de gracia es María. María ya de gracia, ¿no? Entonces, para mí esa es la gran diferencia. Como creyentes protestantes creemos que toda la gracia necesaria para ser salvos se dispensa a través del Espíritu Santo de Dios, dándonos la fe para creer. La sola fe nos da toda la gracia. Y para el católico es 7 sacramentos. Desde el nacimiento, el bautismo, hasta la última, ¿no? La unción. ¿Cómo se dice? Ese sacramento es la Santa Unción, ¿no? Sí, la Santa Unción. Sí, la última vez que la extrema unción. Por última vez recibes tu última dosis de gracia antes de morir, por si acaso no tienes suficiente gracia para entrar en la gloria, ¿no? Sí, es interesante, hablando de las diferencias,
porque yo el otro día estaba compartiendo la confesión de fe con hermanos aquí en Barcelona. Y las confesiones de fe sí que se escribieron en una época donde la discusión con los católicos estaba en auge, ¿no? Entonces, para entender a veces los énfasis de la confesión de fe de Londres, sí que necesitas entender un poquito de la teología católica. Y yo le tuve que explicar a mi audiencia lo que es exactamente esto, la doctrina, la diferencia entre la justicia de Dios que viene a nosotros imputada por medio de la fe, o la doctrina católica que es por infusión, ¿no? Que es esta idea de que en el bautismo el creyente recibe esta infusión de fe, pero es la Iglesia la que administra la gracia a lo largo de toda la vida del creyente. Y me sorprende cómo, estando en el mismo país, tenemos retos distintos. Unos que vienen con el background de que les han enseñado eso toda la vida, y otros que para poder explicar algunas de nuestras doctrinas hay que ponerles en contexto y parece que aquí en el norte eso ya se ha olvidado. Estamos en contextos muy distintos. Sí, muy distintos. Aunque tienes, Alberto, sobre todo el conocimiento de Sevilla, ¿cuál dirías tú que es la mayor necesidad en España? Yo creo que la plantación de iglesias en contextos rurales. Un gran porcentaje de pueblos en España no tienen testimonio del Evangelio. Hay una catedral, una iglesia católica en el centro de la ciudad y ya está. Entonces yo creo que enfatizar la plantación de iglesias en estos lugares para mí es la mayor necesidad que hay en España. Wow. No, es un reto porque es verdad que estamos en un contexto donde hay una España vaciada, donde es muy poco atractivo ir a hacer ministerio, porque uno piensa, bueno, aquí vive poca gente, de la poca gente que viva, ¿cómo haces una congregación, una iglesia para que sea sostenible? Ya no pensando en sostener tal vez al pastor, que eso ya sería un reto de una siguiente generación, cómo sostener un local, cómo sostener un punto de misión más allá de empezar por quizá en el salón de una casa, ¿no? Entonces sí que es verdad que es un reto en que tenemos que pensar estrategias de cómo alcanzamos esta España vaciada, ¿no? Alberto, ahora pasaremos a lo de Simeon Trust, predicación, pero algo que nos gustaría saber de cada uno de los invitados es su testimonio. Brevemente, cómo has llegado a conocer al Señor, o cómo el Señor ha llegado a ti, y cómo has llegado a ser pastor. Sí. Entonces, sí, tendría que hablar de mi padre. Mi padre trabajaba en la base aérea de Torrejón de Ardoz como funcionario español que trabajaba también para el gobierno americano, para las fuerzas aéreas americanas. En ese entonces en Torrejón de Ardoz había una población americana importante y había muchos evangélicos, ¿no? Entonces, a través de amigos de mi padre de la base aérea de Torrejón, fue invitado a una iglesia bautista en Alcalá de Henares. Mi padre era un católico practicante, aunque muy pagano. O sea, la historia de mi padre me recuerda un poco al mafioso, ¿no? Que antes de ir a cometer un crimen hacía sí, penitencia. Y mi padre era así, muy católico, pero mucho de juerga, ¿no? Entonces, mi padre llegó a un punto de desesperación en el que veía, mira, yo estoy intentando salvarme y veo que no puedo. Clamó a Dios. Una semana después, un amigo suyo le invita a su iglesia. Allí es donde empieza a escuchar el Evangelio. Se convierte él. Y claro, inevitablemente después la familia empieza a ir con él a la iglesia. Yo era muy pequeño. Y ahí es donde empecé a escuchar el Evangelio. Tendría 5 o 6 años. Y empecé a escuchar el Evangelio. Y bueno, llegó un momento en que yo quería el Evangelio. Era pequeño, pero entendía el Evangelio, sabía que el Evangelio era por la pura gracia de Dios, a través de la fe. En esa iglesia fui bautizado, tendría 8 o 9 años. Y desde entonces he creído en el Evangelio. Y a los 11 años, mi padre sorprendentemente aceptó una oferta para plantar una iglesia latina dentro del contexto de una iglesia americana en Alabama, en Estados Unidos.
Así que con 11 años nos mudamos de Madrid a Alabama y mi padre, a mi hermano y a mí, a mi hermano Fran y a mí, nos tenía siempre al lado. Fuese lo que fuese, evangelismo, discipulado, lo que fuese, siempre nos tenía a su lado y fue una especie de residencia pastoral inconsciente. Desde los 11 años hasta los 18 años, bueno, incluso hasta los 22, viví bajo sí, era un aprendiz de mi padre. Y es donde el Señor empezó a cultivar en mí este deseo por el ministerio pastoral. Así que desde muy joven he tenido este deseo por el ministerio pastoral. Así que cuando terminé el high school, o aquí se el bachillerato, fui a una facultad de teología en Estados Unidos. Después de terminar la facultad de teología, la iglesia a la que asistía nos enviaron aquí al ministerio. En ese momento no sabía exactamente si era el pastorado, si era... No sabía. Sabía que quería estar en el ministerio. Pero el Señor abrió puertas para empezar la iglesia que pastorea en la actualidad. Así que en el 2008 me mudo a Madrid. Estoy aquí un año entendiendo el contexto de España, y durante ese tiempo es cuando el Señor empieza a llevarnos hacia Sevilla. Y en el 2012 es cuando ya nos mudamos a Sevilla y plantamos la iglesia. Guau. Así en resumen. Iglesia Fe en Sevilla. En Sevilla, sí. O sea, alguien quiere ir a Sevilla de visita y necesita donde congregarse, Iglesia Fe en Sevilla, estaría ahí Alberto. ¿Cuáles fueron los retos para plantar la iglesia? En Sevilla, Al principio, pensando en aquellos primeros años. los retos típicos de cualquier plantador, ¿no? Creo que es llegar a un punto en que tienes un grupo consolidado. Porque yo creo que las plantaciones son imanes de gente. Creo que, por un lado, tienes evangélicos que siempre están buscando algo nuevo, ¿no? Y una iglesia, una plantación es algo nuevo. Hay gente que busca liderazgo, busca oportunidades de enseñar, y saben que una plantación es más fácil llegar a ese nivel, ¿no? Si quieres decirlo de esa manera. Sí, hay gente que el entusiasmo, ¿no?, de algo nuevo, o una iglesia con aspiraciones a plantar más iglesias les llama la atención. Entonces, llegar a un punto en que tienes un grupo que realmente está comprometido, no con una visión, no con entusiasmo, sino comprometidos con el evangelio, comprometidos con la eclesiología sana, se tarda. Es algo de años. Como un proceso de filtrar, ¿no?, la gente que va pasando, hasta que llegas a un punto en que, vale, aquí hay un grupo consolidado, comprometido con el evangelio, y quieren ver el evangelio expandirse. O sea, eso tarda. Y es un reto. Sí, porque tal vez este mismo imán de gente es un imán de gente no siempre... Siempre bien intencionada, o generalmente bien intencionada, ¿no? Pero no siempre bien orientada o bien afianzada. ¿Crees que se presta este tipo de nuevos proyectos? Sí, yo creo que nuestra teología de la misión está conectada con nuestra teología de la iglesia, nuestra teología de la salvación. Entonces, a mucha gente le llama la atención la teología de la misión. Vamos a plantar más iglesias, vamos a llevar evangelio a lugares donde no hay evangelio. Pero claro, esto va de la mano de la eclesiología de la salvación. Entonces, a mucha gente le gusta esto, pero no tanto esto o esto. Entonces, encontrar un grupo que tenga afinidad en lo esencial, y incluso en lo secundario, pues se tarda. Y enseñar a nuevos creyentes sobre por qué estas tres cosas... O sea, no podemos desarticular nuestra teología. Nuestra teología, aunque la categoricemos con diferentes nombres, está interconectada. Entonces, eso cuesta llegar a un punto en que tengas ese grupo, ¿no?, consolidado, que te permita seguir creciendo de una forma sana. Y no simplemente por atracción, sino porque hay algo que está vivo y está creciendo. Exacto. Alberto, ¿qué es la eclesiología y cuán importante es para fundar una iglesia, fundar una iglesia? Entonces, la eclesiología es la teología de la iglesia, que creemos sobre la iglesia en particular. Y tu pregunta era... ¿Y cuán importante es para fundar o plantar una nueva iglesia? Es esencial.
es como ser mecánico y no saber qué es un coche, ¿no? Entonces, no puedes plantar una iglesia si no sabes qué es una iglesia. ¿Y qué comprende esa eclesiología? ¿Qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta quién debe ser parte de la iglesia, eso es muy importante, no puede ser cualquiera. Cómo te haces parte de esa iglesia, cuáles son los medios para ser parte de esta iglesia, cuál es la estructura que Dios ha creado para esa iglesia, o sea, quiénes son los pastores, quiénes son los diáconos, cómo formas nuevos pastores, por qué razones la gente puede ser excomulgada de la iglesia, cuáles son las ordenanzas que nos ayudan a recordar el Evangelio. O sea, son muchas cosas. Si no entiendes eso, no puedes plantar una iglesia. Es esencial entender la mecánica de la iglesia para poder ser mecánico. Entonces, sí, la eclesiología o la teología de la iglesia es de suma importancia para un plantador de iglesias. Pensando en una expectativa que tal vez hay en nuestro tiempo de que no está muy clara la diferencia que hay entre una iglesia y un grupo de gente que se reúne en cierto lugar, ¿no? ¿Crees que la falta de este conocimiento de lo que es la iglesia puede ser uno de los principales retos para que no estemos viendo más iglesias plantadas saludables? Claro. Sí, creo que se empiezan muchas iglesias. El otro día escuchaba que en Madrid ahora mismo se empieza una iglesia cada 4 o 5 días. Wow. Es brutal, ¿no? Y eso es bueno, gloria a Dios por ello, pero queremos iglesias que duren décadas y, si es posible, siglos, ¿no? Nos gustaría. A eso apuntamos, ¿no? Entonces, para que una iglesia no solamente empiece, sino perdure, tienes que entender todas estas cosas. Y creo que, por ejemplo, un entendimiento sano de quiénes son parte de la iglesia es importante. ¿A qué compromisos nos comprometemos? ¿Cuáles son las convicciones que nos unen? De otro modo, si no tienes estas cosas claras, al más mínimo, a la más mínima oposición, esa iglesia se va a deshacer. Si la iglesia no tiene claridad sobre el ministerio pastoral y que los pastores tienen que formar más pastores, la iglesia puede crecer, pero este pastor no ha formado más pastores y imagínate que a ese pastor le pasa algo. Inmoralidad, se muere, le atropella un autobús, o sea, le pueden pasar miles de cosas. De repente no hay pastor y la iglesia desaparece, ¿no? Entonces, es tan importante entender estas cosas para no solamente empezar iglesia, sino que una iglesia crezca, se multiplique, crezca en santidad, crezca en número, etc. Es el plan. ¿Qué importancia le darías a tener una confesión de fe clara en la fundación de una iglesia? Es esencial. Tienes que tener una confesión de fe, porque la confesión de fe es la doctrina primaria y secundaria en la que está de acuerdo la membresía. Si no esté de acuerdo en doctrina primaria y secundaria, va a ser muy difícil hacer iglesia juntos, ¿no? Entonces, ya temas de conciencia ya es diferente, ¿no? Claro. Una iglesia no... O sea, una de las cosas la iglesia es diversa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el mejor modelo económico para un país? Capitalismo, o sea, yo tengo mis preferencias, pero son cosas de conciencia. Sí, cosas donde puede un cristiano trabajar en un sitio donde se vendan videojuegos violentos. O sea, os puede sorprender, pero hay iglesias que se han dividido por cosas así, ¿no? Sí. Entonces, esas cosas, la confesión de fe dice, son temas de conciencia. El tema de la libertad de conciencia es algo primario, pero las implicaciones de diferentes categorías son terciarias, ¿no? Entonces, la confesión de fe nos ayuda a entender qué es primario, qué es secundario y después qué es en lo que podemos ser diversos. Entonces, es esencial tener una confesión de fe. Sí, yo creo que en iglesias que no la tienen muy definida, al final estos temas de conciencia acaban ocupando este lugar primario en las discusiones de la vida de la iglesia, ¿no? De qué deberíamos hacer, y eso se vuelve lo central. Y hay cosas que pueden ser sensibles, hay cosas que pueden ser importantes, pero yo creo que es muy importante lo que estabas comentando de tener unas líneas claras para dividir de quién es salvo y quién no es salvo, ¿no? Por un lado, doctrinas primarias, y después, cómo nos definimos como iglesia, ¿no? Pues esta iglesia tiene estos distintivos
estamos de acuerdo en estas doctrinas, ¿no? Entonces yo creo que es muy, muy importante para la vida de la Iglesia, claro que sí. Esto es como fundar una sociedad Claro. y no tener estatutos. Mm, O sea, ahora mismo somos coleguillas y venga, 30% para mí, 30% para ti, 30% para ti, el 10% lo dejamos para lo porque que sea, no. ¿no? Pero no lo ponemos en papel. Pero ¿qué sucede cuando llegan momentos críticos? ¿Qué va a determinar que a lo que nos hemos comprometido es lo que va a suceder? Pues lo mismo sucede con la Iglesia, ¿no? La confesión de fe, todos estos documentos ayudan a tener claridad sobre qué es lo primario que creemos, qué es lo secundario y dónde va a haber libertad de conciencia, ¿no? Porque no sería suficiente para una iglesia decir, vale, esta iglesia está fundada en el Evangelio y que eso sea lo que se cree. No es suficiente. ¿Por qué no sería suficiente si creemos la Biblia, el Evangelio? Uno, somos evangélicos, entonces no tenemos una sede central que determine lo que creemos. Entonces, es parte de ser evangélico. Si fuésemos católicos sería más fácil. Sí. ¿Por qué? Porque la sede en Roma, el dogma, la tradición, determina lo que creemos. Entonces, es fácil. Como somos evangélicos y creemos que sí, el cuerpo de Dios es diverso. Hay pentecostales, hay metodistas, hay bautistas, hay presbiterianos, hay anglicanos. El cuerpo es diverso. Los evangélicos estamos de acuerdo en lo primario, vamos a simplificarlo, ¿no? Pero después, en temas secundarios, somos diferentes. Entonces, si viviese en un país con poco acceso al evangelio y a lo mejor somos un grupo evangélico y diverso, pero somos 10. A lo mejor decimos, bueno, vamos a ceder en temas secundarios y vamos a formar iglesia y cedemos. Aún así necesitas una confesión de fe. O sea, ¿cuáles son los temas en los que vamos a ceder, no? Pero en un país como España, donde hay, por ejemplo, en Sevilla hay más de 50 iglesias evangélicas, ¿no? Tenemos un lujo, que es que podemos escoger en temas secundarios. Claro. Y yo quiero reunirme con gente que cree esto sobre el bautismo, esto sobre la Santa Cena, esto sobre la disciplina de iglesia. Oye, esto es el Evangelio también. Y tenemos que tener claridad. Y parte de la claridad sobre el Evangelio es que, aunque en temas secundarios esta iglesia funciona de esta manera, amamos a nuestros hermanos con los que tenemos diferencias en temas secundarios. Es parte de nuestra confesión de fe. Creemos en la iglesia universal. Y tenemos que pelear por la unidad de toda la iglesia, aunque tengamos diferencias en temas secundarios y terciarios. Eso es parte de la confesión de fe. Eso es el Evangelio también. Exacto. Pues vamos a pasar a todo lo que es predicación, Simeon Trust, porque por aquí, al menos en el norte, y muchos de nuestros hermanos en la iglesia te conocen como el que sabe predicar, el experto en predicación. Alberto Fuentes, el experto en predicación. Experto en predicación. Sí. Estoy viendo una miniatura ya, Mario. Sí, ¿no? Experto en predicación. Se predica así. Se predica. Vamos a eso, ¿qué es Simeon Trust? Estos talleres, Sí. ¿cómo llegas tú a ser este representante en español, estas iniciativas? Sí. Sí, entonces, bajo ningún concepto soy un experto. Porque, mira, en cuanto voy a talleres con hermanos como Jeremy Mix, Nico Osorio, que son compañeros míos de Simeon Trust, y cuando estoy con pastores experimentados, te das cuenta, me queda tanto por crecer y por aprender. Y esto va en línea con el por qué me uní a Simeon Trust. Cuando fui al primer taller de Simeon Trust en Madrid en el año 2018, me di cuenta de que no sabía predicar. Llevaba 10 años en el ministerio pastoral, pero no sabía predicar. No sabía predicar. Y yo hablé en ese entonces, Robert Kinney y Jerry Mix eran los que estaban a cargo de Simeon Trust. Y les dije, mira, yo me quiero pegar a vosotros y aprender de vosotros. No sé qué implicaciones tiene esto. O sea, necesitáis que traduzca documentos en inglés al español. Necesitáis que sea vuestro secretario. Me da igual. Yo quiero apegarme a vosotros, ¿no? Porque quiero aprender de vosotros. Quiero mejorar en la predicación. Entonces, desde ese entonces, llevo trabajando con ellos. Cuando Jeremy Mix, que era en ese entonces el director de iniciativas en español, pasa a comenzar el Chicago Course on Preaching, que es un curso de 9 meses
de aplicación expositiva en Chicago, me piden si puedo yo asumir el rol de director de iniciativas en español. Entonces llevo en este rol desde el año 2019 hasta ahora. Vale, entonces, Simeon Trust, para los que no conocen, ¿qué es? Así en breves palabras. Sí, Simeon Trust es una organización que se dedica a inspirar y equipar a pastores en la predicación expositiva. Y lo hace a través principalmente de talleres de 2 o 3 días en diferentes puntos del mundo. Y el objetivo es que haya mejor predicación en todos los lugares del mundo. Porque no la hay. No la hay. No la hay. Yo lo he vivido en primera persona, pero quería preguntarte, ¿cómo llega un pastor de 10 años en un ministerio regular de predicación a la conclusión de no sé predicar? Wow, mucha humildad ahí, ¿eh? Porque, por un lado, hay mucha humildad, pero por otro lado, bueno, ¿cómo llegas tú en tu caso a esta conclusión? Sí, o sea, yo estudié una facultad de teología en Estados Unidos y bueno, se enseñaba hermenéutica y homilética y fueron buenas clases. O sea, aprendí en esas clases sobre cosas como, bueno, hay que tomar en cuenta el contexto, ¿no? O en homilética, ¿no? Hay que intentar simplificar el sermón para que sea entendible para todos. Pero la diferencia con Simeon Trust es que Simeon Trust es la diferencia entre a lo mejor un grado universitario y un FP, ¿no? Creo que Simeon Trust es más práctico. O sea, un grupo de pastores se sienta juntos en una mesa y juntos se ayudan a mejorar diferentes aspectos de la predicación. Creo que ese elemento te ayuda, por un lado, a darte cuenta de que, wow, todavía me queda mucho por crecer. Porque casi todos los pastores en el mundo no tienen ese tipo de retroalimentación. Ellos simplemente predican, pero no reciben retroalimentación. Yo creo que o a lo mejor la recibes muy sesgada, porque siempre te viene el hermanito o la hermanita que le ha gustado mucho el sermón a decirte cuánto le ha gustado. Sí. Si alguien no está de acuerdo, no le ha gustado ese día, pues no te dice nada, o te pregunta por la familia, o con todo la gente es muy gentil y te suelen agradecer, ¿no? Entonces, ese tipo de feedback al final es un feedback que se agradece, ok, es así, pero no es tan constructivo como sentarte con iguales a ver realmente cómo podemos mejorar, ¿verdad? Creo que también el Simeon Trust te da un camino de preparación, lo llamamos, que creo que, no sé si habéis hablado ya de eso, pero el rectángulo de Clowney es el camino de la preparación. Y es un mapa, ¿no?, que te guía a través de cómo preparar un sermón. Yo no tenía eso. Yo cuando me ponía a preparar un sermón, simplemente leía el texto, intentaba sacar ideas del texto y plasmarlas en un bosquejo, ¿no?, homilético. Pero este cambio de preparación te ayuda a... Vale, primero tengo que tomar en cuenta la audiencia original. ¿Cómo hago eso? Bueno, tengo que tomar en cuenta el mismo texto, o sea, cómo está estructurado este texto en particular y qué énfasis me da. Y después tengo que tomar en cuenta que este énfasis que tiene este texto es dado a una audiencia en particular, escrito por un autor en particular, en un momento histórico particular. Y eso informa la forma en la que interpreto ese texto, ¿no? Y después tengo que tomar en cuenta que esto es parte de la historia de la redención. Entonces, ¿cómo encaja este pasaje en particular, a esta audiencia en particular, en el canon bíblico? Y después ya puedo pensar en mi audiencia. Yo no hacía eso. Yo empezaba con, vale, ¿qué ideas puedo sacar de este texto que aplican a mi audiencia directamente? Sí, y aparte el seminario, que es una herramienta o da herramientas muy valiosas. O sea, no queremos desde aquí despreciar lo que se hace en los seminarios, ni mucho menos. Pero en el seminario uno aprende teología sistemática, teología bíblica, y eso no es exactamente predicar cada texto en su contexto, enfocando el foco en el bueno, o tratando de sacar a la luz lo que el autor bíblico quiso decir en ese momento. Muchas veces la tendencia, contra más sabes, es añadir más cosas a ese texto. Contra más has estudiado de la santidad de Dios, pues pum, todo tu conocimiento previo lo vas plasmando ahí, ¿no? Y yo creo que es una herramienta útil tener ese conocimiento teológico, indudablemente,
nos mantiene libres de las herejías en muchas ocasiones y nos previene de interpretar mal, pero el reto es predicar el texto y conocer exactamente lo que el autor quiso decir a su audiencia y que ese mensaje sea el que llegue a nuestra audiencia, ¿no? Y Simon Trust, yo puedo dar testimonio, tú obviamente trabajas ahí, ¿qué vas a decir? Pero nosotros podemos dar testimonio de que es una valiosísima herramienta para ayudar a crecer en este camino para la predicación. Sí, creo que algo que has dicho sobre los seminarios, creo que los seminarios son muy fuertes en la sistemática y eso es bueno. Lo que pasa es que podemos dar tanto énfasis a la sistemática que empezamos a leer la Biblia con gafas sistemáticas, ¿no? Entonces, leemos un pasaje bíblico y empezamos a identificar categorías sistemáticas y hacemos de la doctrina sistemática más evidente en el texto el sermón del texto. Entonces, la sistemática, como tú dices, son los quitamiedos de la carretera, ¿no? Están ahí para ayudarnos, pero tienes que centrarte en la carretera. O sea, hacia dónde me está llevando el autor, ¿vale? Entonces, eso no sucede con la sistemática, sucede con este camino de preparación que toma en cuenta la audiencia original, el autor original, la estructura misma del texto. Y ya la sistemática informa, pero no impulsa el sermón, ¿no? Entonces, es una gran diferencia. Entonces, yo creo que seminarios son muy buenos para sistemática, historia, idiomas originales, y creo que todavía hace falta lo que es la exposición bíblica. O sea, cómo hacer una exposición bíblica. Y hay seminarios con los que tenemos acuerdos que nos dicen, mira, queremos que vosotros enseñéis la exposición bíblica y si tenemos acuerdos con ellos, porque entienden esta debilidad. Entonces, las dos cosas son necesarias y se complementan. No es una rivalidad. No. Es complementario. Exacto. Este camino de preparación que mencionas Sí. lo comentó Samu en el episodio anterior, pero ¿puedes hacer un breve resumen para el que no lo ha escuchado y también ver cómo lo explicas tú? Entonces, el primer borrador de este rectángulo es Edmund Clowney, un profesor en Westminster, pues muy dinámico, y creo esto para ayudar a sus estudiantes ha sido modificado desde entonces. Pero bueno, tiene 3 tramos el rectángulo de Clowney. Tienes el primer tramo, que es la exégesis, cuya función es simplemente descubrir cuál es el mensaje central que el autor tenía para su audiencia. Ese es el primer tramo. Y a través de un análisis estructural y tomando en cuenta el contexto literario, que son los pasajes alrededor de ese mismo pasaje, el contexto histórico, es decir, cuáles son las circunstancias del autor y su audiencia en este pasaje en particular, a través del contexto cultural, qué aspectos de la cultura de ese entonces necesito aclarar en cuanto a nuestra cultura, y el contexto bíblico, qué pasajes bíblicos está referenciando el autor, que la audiencia original conociese. Pues a través de esas herramientas de contexto y estructura llegas a, vale, ¿cuál es el argumento que el autor tenía para su audiencia? Ese es el primer tramo. Segundo tramo, reflexión teológica. En otras palabras, ¿cómo encaja este pasaje en particular, este argumento en particular, dentro de todo el canon bíblico, dentro de la historia de la redención? ¿Cómo conecta con la persona y obra de Jesucristo? ¿No? Y eso es otro trabajo, porque tienes que identificar, vale, ¿cómo conecta? Aquí está el autor utilizando una tipología para conectar su argumento con la persona y obra de Jesucristo. Está el autor, bueno, más que el autor original, el Espíritu Santo mismo, ¿no? En el Nuevo Testamento es más evidente, ¿no? Que el mismo autor está haciendo las conexiones con otros pasajes de la Biblia. Pero sí, nos preguntamos eso, es cómo conecta este pasaje en particular con el Evangelio de Jesucristo, es decir, con toda la historia de la redención y particularmente la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, ese es el segundo tramo, en resumen. Y ya cuando llegas a entender, vale, entiendo qué quiso decir el autor a su audiencia, entiendo cómo conecta con el Evangelio, ahora sí empiezas a pensar en, vale, ¿qué debo argumentar a mi audiencia? ¿Cuál es la idea? ¿A qué les voy a llamar a hacer en base a lo que el autor
ha argumentado su audiencia pensando en el Evangelio y cómo conecta toda la Biblia con el Evangelio, ¿qué voy a argumentar a mi audiencia? Y ese es el último tramo, que es persuasión. Porque la predicación es persuasión. No es informar meramente, parte de ello es informar, no es una clase. O sea, estamos llamando a nuestra audiencia a algo. Y eso viene de nuestra exégesis. Entonces, ¿a qué les estoy llamando a hacer en base a este pasaje? ¿Cómo voy a aplicar esa idea a mi audiencia? ¿Quién es mi audiencia? Porque dependiendo de la audiencia, depende del argumento que vas a utilizar. ¿Cómo voy a adornar este sermón para que el argumento que voy a presentar sea más persuasivo? ¿Cómo voy a organizar mi bosquejo para que sea simple y entendible a toda mi audiencia? Y ese es el último tramo. Y después también, yo mismo como predicador soy parte de la persuasión. O sea, por algo Tito, en el libro de Timoteo y Tito se habla del carácter del predicador. O sea, no basta con simplemente ser un buen predicador, tienes que ser un pastor piadoso, que de alguna manera sea el sermón encarnado, ¿no? No perfectamente, porque somos hombres débiles, pecadores, pero incluso en áreas donde necesitamos santificación, reconocer, oye, yo necesito crecer en esta área, iglesia. Y entonces el etos, como llamamos, es parte también de la persuasión a nuestra audiencia. Entonces ese es el rectángulo. Sí. O sea, siempre predicamos un estándar de moral mayor al nuestro, ¿verdad? Pero las personas deberían ser capaces de ver también en nosotros ese querer crecer, ¿no? Y está bien reconocer a veces de, oye, necesito crecer, pero cuán importante o cuánto daño se ha hecho en la iglesia por personas que tal vez no han correspondido con su testimonio lo que venían predicando, ¿no? Eso hace un daño brutal y es una pérdida de autoridad muy importante para el ministerio de predicación de una persona, ¿verdad? Sí. Sí, hay que... Por algo Pablo da estas características a Timoteo y a Tito. Y es porque los que predicamos tenemos que predicar ese mismo sermón a nuestras vidas, en nuestros hogares, a nuestra esposa, a hijos. Si somos incapaces de predicar y aplicar el sermón a nuestras vidas, a nuestra familia, ¿cómo vamos a predicarlo a la casa de Dios? Es lo que dice Pablo a Timoteo. Entonces, sí, tenemos que ser irreprochables en ese sentido. Entonces, sí, el carácter es esencial. No basta con un buen orador, no basta con un buen predicador. Tienes que ser un pastor. Para ser pastor tienes que cumplir con estas características. Así es. Y Alberto, en este camino de la preparación o recorrido para interpretar, ¿cuál es el error más común que ves que tiene la gente? ¿Qué paso es el que cuesta más? Todos. Flash. Todos. Nos cuesta todo. Sí, yo creo que el esencial es el primero, que es el pasaje mismo en el que estás. Porque si tú no entiendes qué es lo enfático en ese pasaje, va a ser muy difícil entender cuál es el punto principal del autor o su audiencia. Va a ser muy difícil saber, vale, con qué aspecto del evangelio estoy intentando conectar. Entonces, lo primero es lo más esencial y no resta de que el resto también es esencial, pero es que si fallas en el primer paso y no entiendes realmente cómo funciona ese pasaje, cómo funciona esa poesía, cómo funciona ese discurso, esa historia, no vas a apuntar en la misma dirección que está apuntando el autor. Ya no es expositivo. Así es. Sí. ¿Se te ocurre algún pasaje que tengas así en mente donde, no lo sé, donde las personas siempre ponen el énfasis en un lugar donde no toca? ¿Lo tienes como arquetipo ahora mismo? Mi favorito, que era Timoteo 4. El ejercicio corporal para poco provecho. Sí, el ejercicio corporal es para poco provecho. No, sí, lo juro por eso. Sí, ¿no? Y obviamente hablamos del ejercicio físico, ¿no? Claro. Claro, cuando ves el contexto de 1 Timoteo 4, Pablo está contrastando los falsos maestros con los maestros piadosos.
y hace un contraste a nivel de qué enfatiza cada líder, ¿no? ¿Qué enfatiza el líder, el falso maestro? Enfatiza abstenerse de comida y abstenerse de sexo, ¿no? No se casa, no come. Ujú. Esa es la característica de aquellos que engañan a la iglesia. Y en la segunda parte de ese pasaje, Pablo dice, más tú, ¿no? O sea, ahora hasta no sobre él, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal de poco provecho es. ¿De qué ejercicio corporal está hablando? Claro, no está hablando de hacer abdominales. No. Está hablando del ejercicio corporal de los falsos maestros, que era ¿qué? Abstenerse de comida y abstenerse de casarse. Ujú. Ese tipo de ejercicio para poco provecho es. Lo que realmente tiene provecho es el ejercicio en la piedad, Mm. la lectura, exhortación, etc. Entonces ahí ves como el mismo contexto del Qué bueno. pasaje te ayuda a entender que el énfasis ahí no está en dejar de hacer. Cancela tu suscripción a Basic Fit. Ese no es el punto del capítulo 4. Es ser un líder que se ejercita en la piedad. Ser un líder que tiene su esperanza en Dios, en el Dios vivo, y por ende se ejercita en la piedad, no en simplemente hacer estos ejercicios religiosos de negarse comida, negarse... Que bueno, estaba pensando en la diferencia entre lo que es el énfasis del autor y lo que a veces a nosotros más nos llama la atención de un pasaje, ¿no? Porque muchas veces algo en un pasaje es sorprendente o nos llama más la atención que otra cosa, por el motivo que sea, porque hay veces que pues, en nuestra cultura es más contracultural lo que está diciendo en la primera parte o lo que sea. Pero cómo el estudiar cuidadosamente la estructura nos revela que el énfasis del autor no es el que nosotros teníamos en mente. Te pongo un ejemplo. Yo, la semana pasada, tenía el reto de predicar sobre cuando Jesús purifica el templo en Juan. Y yo estaba pensando, leí el pasaje varias veces, y antes de hacer mi tarea, estaba pensando en cuán sorprendente es ver a Jesús enfadado, ¿no? Jesús en su ira, y todo eso llama mucho la atención, ¿no? Pero cuando haces tu tarea te das cuenta que el punto en ese pasaje, el énfasis está en la cuestión de la señal. Y eso conecta con el pasaje anterior los judíos le están demandando señal y ese es el clímax de ese pasaje, ¿no? Entonces estaba pensando en ¿cómo o qué estrategias tenemos para discernir muchas veces entre lo que a primera impresión es lo que para nosotros sería el énfasis de un texto o lo que más nos salta a los ojos y realmente para discernir cuál es el propósito del autor a la hora de sacar el énfasis? ¿Qué recomendaciones, tips nos podrías dar? Sí, yo creo que es... yo creo que ir al texto con una mente en blanco es imposible. Imposible, no puedes. Pero intentar quitarte esas presuposiciones que tenemos en un texto y decir, vale, voy a coger el texto y voy a simplemente estructurarlo utilizando esas herramientas exegéticas y vamos a ver qué enfatiza el autor, no qué enfatizo yo. Y es sorprendente cuán relevante son los énfasis que los autores originales tenían. Son infinitamente más relevantes de lo que nos podemos imaginar. Y muy relevantes para el hoy en día. Y creo que cuando simplemente nos dejamos llevar por nuestra intuición, por defecto vamos a dar énfasis nuestros. Porque yo soy Alberto Puente Navarro. Yo tengo mis prejuicios, tengo las cosas que me gustan y automáticamente voy a identificar cosas que a mí me llaman la atención. Pero es que el texto es escrito por el Espíritu Santo de Dios. Y tiene una riqueza brutal, más de la que te puedes imaginar. Y cuando descubres el significado de un pasaje dices, wow, esto va más allá de la superficie, esto es potente y es relevante para mi audiencia. Entonces, sí creo que intentar despojarse de esas presuposiciones, intentar no identificar en la primera lectura el énfasis, sino utilizar estas herramientas exegéticas y dejar que el texto mismo diga, mira, aquí está el énfasis. Y de aquí va a venir tu sermón. Este va a ser el punto enfático. Bien, bueno, esto es básicamente lo que se hace en los talleres. La metodología que seguimos
es el rectángulo de Clowny, y lo que a mí me enganchó también es que no hay nadie que te dice en los grupos pequeños, no, esto es así, no, esto es así, no, el feedback no va así. La metodología es increíble porque es todo en base a preguntas. Tú traes tu texto, tu trabajo, y es con las preguntas, oye, ¿por qué has decidido que el énfasis del texto es así? ¿Por qué la estructura va del 1 al 5 y no del 1 al 6? Lo cual destruye mucho más, porque te das cuenta tú mismo que necesitas mejorar, A ¿verdad? mí me ha pasado, no sé si os pasa o te pasa a ti, que estás ahí en el taller y claro, te preguntan y cuando te pones a pensar dices, pero es que sí es obvio. Claro. O sea, ¿por qué no lo he hecho así? Si es ultra obvio. Y cuando otros hermanos presentan, rápido te viene la estructura, como es clarísimo. Pero cuando tú traes tu trabajo y te preguntan, dices, claro, ahora sí que lo entiendo. Y todo en base a preguntas, ¿no? Esa es la metodología. Claro, es el método socrático. Entonces, a través de buenas preguntas, intentas llevar a los hermanos al autodescubrimiento. O sea, que ellos mismos se den cuenta de cómo han llegado a esa conclusión. Creo que es una diferencia también entre un seminario, ¿no? En el seminario nos dicen qué tenemos que hacer. En los talleres Simeon Trust queremos que sean, o sea, veas el cómo has llegado a esta conclusión. O sea, que tú mismo puedas decir, vale, he llegado aquí porque he hecho esto así, 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 así. Y eso te va a permitir hacer eso mismo en otro pasaje. Si yo te doy el énfasis de Efesios 2, bien, me ha dado el énfasis, pero no has sabido cómo llegar a ese punto, no vas a poder hacerlo en otro pasaje. Entonces, lo que enfatizamos en los talleres es eso. Utilicemos el método socrático para ayudar a cada uno a llegar a estas conclusiones. Y las conclusiones, o sea, yo no sé cuál es el énfasis que tenía Pablo para Timoteo en 1 Timoteo 3. Yo no lo sé. Intento acercarme a ese énfasis a través de estas herramientas. Pero hasta que no llegue a la gloria y le pregunte a Pablo cuál era lo enfático de 1 Timoteo 3, no voy a saber exactamente cuál era el énfasis. Pero tengo que hacer el trabajo duro de intentar acercarme lo máximo posible a lo que quería decir el autor a su audiencia. Algo hermoso también de los talleres es que hay pastores, maestros, predicadores, gente que está aprendiendo y ver la humildad, ¿no? Pastores que pueden llevar muchos años, como comentábamos, ¿no? Con Alberto, y todos estamos aprendiendo juntos. Sí. La palabra es algo que solo la palabra tiene, que siempre se puede mejorar la interpretación, siempre te da más. También es espectacular. Bueno, si alguien quiere acceder a estos talleres, ahí donde está, ¿cómo podría hacerlo? ¿Dónde se suelen hacer? ¿Cómo...? Sí, entonces la mejor manera es ir a simeontrust.org, meterse en español, porque si vas a... Es que hay... La página está en chino, en ruso, en inglés, porque hay talleres por todo el mundo. Qué bueno. Pero te metes en español y vas a ver los talleres, la lista de los talleres, su ubicación. Entonces, en España hay 3, bueno, hay 4 talleres realmente. El taller en Barcelona, Sevilla, Madrid y el taller para mujeres que se hace en Sevilla. Entonces, te metes ahí, ves el taller, ves la fecha y te inscribes. Que bueno, animamos a todos los Claro que hermanos sí. que están aprendiendo a cómo exponer la escritura, que se apunten pastores, maestros. Sí, esa era mi siguiente pregunta. ¿Para quién es un taller? ¿Quién debería apuntarse? Sí, los talleres son principalmente para pastores, porque la idea es que los pastores aprendan estas herramientas, las lleven a su iglesia local y puedan enseñar esas herramientas a los miembros de su iglesia. Porque el punto no es solamente que los pastores prediquen expositivamente o sepan cómo analizar un texto tomando en cuenta lo que hemos dicho ahora, sino que todos los miembros de la iglesia puedan leer la Biblia de esa manera, discipularse de esta manera, enseñar a los niños de esta manera, etc. Y también está el Simeon Trust edición mujeres. Sí, También. hay, no sé, son 30 talleres en todo el mundo para mujeres, porque queremos también queremos que toda la iglesia aprenda a leer la Biblia. Y lastimosamente, muchas enseñanzas para mujeres y para niños, como que bajamos el estándar. Y nos damos por satisfechos con muchas enseñanzas moralistas Sí. que nunca permitiríamos en un púlpito. Y en cambio, en una conferencia de mujeres lo permitimos, en una escuela americana de niños también lo permitimos, el moralismo, el legalismo, imponer ideas de la cultura sobre mujeres, ¿no? Y sobre niños. Entonces, yo quiero que
las hermanas de nuestra iglesia que lideran en la enseñanza sepan manejar las escrituras igual o mejor que yo. Claro. Entonces, Hombre, claro. invertir en ellas y sí, una de las uno de los rechazos o de las cosas que me dicen algunos pastores es no quiero el taller de mujeres porque me da miedo empoderar a las mujeres y es absurdo, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que dar a las mujeres las mismas herramientas Claro, que ellas sí. puedan aplicarlas a sus propias vidas, a las mujeres que están discipulando. Es tan importante. Mm. Y también a los que enseñan a los niños. Es la enseñanza, o sea, para mí Tito es esencial. O sea, Tito da las características para los pastores y después las características para los ancianos, las ancianas y los jóvenes que están discipulando y liderando en la enseñanza dentro de la iglesia local. Mm. Ellos también necesitan aprender a hacer esto bíblicamente. Entonces, la idea es eso, ¿no? Que los que lideran en el misterio del púlpito el domingo o los que lideran en la enseñanza entre semana tengan estas herramientas a su disposición y puedan llevarlo a sus iglesias locales para enseñarlo allí. Sí, nosotros, mi esposa y yo, y creo que eran 2 matrimonios, 1 o 2, nos metimos en la web de Simeón Tras cuando yo ya hice los talleres. Hicimos el de principios primarios en Sí. conjunto, quedamos en una de las casas y lo íbamos siguiendo, veíamos el Ujú. vídeo y juntos lo utilizamos como una manera de cómo interpretar la Biblia. Sí. Obviamente que luego está la parte de la predicación, que ahí la puedes quitar o no, pero es que ya el rectángulo de Clowney, este camino de la preparación, yo desde que lo descubrí, para mí ha cambiado la manera en cómo estudio la escritura. Entonces, casi que cualquier creyente se va a beneficiar, ¿no? Bueno, tú lo explicaste Seguro. también, lo ha explicado Alberto. Es ese recorrido a la hora de acercarte a un texto, yo creo que es que te da la vida. A mí me dio la vida, la verdad. Sí, porque nos ayuda mucho a lo que comentaba Alberto, ¿no? No traer ideas preconcebidas, dejar que sea el texto el que hable, que sea el texto el que nos lleve a Cristo, que sea el texto el que después nosotros, cuando lo traemos a la aplicación, nos diga cómo debemos aplicar esta verdad, este texto a nuestras vidas, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustó mucho de un taller en particular ahora no recuerdo si fue hace 2 años o hace 3, fue que dimos mucho énfasis en ese año en la persuasión, que ahora comentabas, y cómo esa persuasión al final no es más que dejar que el mensaje hable de una forma clara, ¿no? Y cómo la persuasión tiene que ser. Todo adorno que yo hago para traer al sermón tiene que ser solo para que el mensaje brille más. Porque en el fondo lo que revela es que estamos confiando en que la Biblia es la que tiene el poder. Es que es la Biblia la que tiene autoridad y es Dios a través de su palabra quien tiene que hablar, no nosotros, ¿no? Entonces, sí, es mucho trabajo por nuestro lado, pero al final es mucho trabajo para simplemente dejar que sea la Biblia la que hable. Y eso es genial. Así que... Hemos hablado de, o has mencionado, Alberto, la predicación expositiva. ¿Qué es la predicación expositiva? La predicación que hace del punto del texto el punto del sermón. Muy resumida. ¿Y por qué es importante? Porque también se conoce por ahí la predicación temática. Entonces, ¿qué diferencias hay entre una y otra? Si alguna es mejor que otra. Creo que la predicación temática escoge un tema y busca pasajes bíblicos que informen sobre el tema, ¿no? Es prácticamente lo que hacemos con la sistemática. No hay nada malo en ello. Es decir, la sistemática tiene su lugar. El peligro de la sistemática, de la aplicación temática, es que corres el riesgo de utilizar pasajes de una forma forzada que a lo mejor el autor no tenía la intención de utilizarlo de esa manera, ¿no? Corres el riesgo. También el problema de la predicación temática es que nosotros, esta es la forma en la que hacemos nosotros, ¿no? Cogemos un libro de la Biblia y lo predicamos, intentamos identificar las divisiones naturales dentro del mismo texto, ¿no? A veces eso implica predicaciones de 6 versículos, a veces de 2 capítulos. Es que depende del pasaje de la Biblia, ¿no? Y lo que ayuda es que como predicamos sección por sección,
ya tenemos el contexto anterior. Entonces no tenemos que... O sea, el mismo contexto nos ayuda a mantenernos en la línea de lo que dice el texto. También ayuda a la congregación a entender de dónde venimos. Y nos protege de a lo mejor utilizar un texto fuera de su contexto. Y los hermanos que predican temáticamente no están buscando distorsionar el texto. Yo creo que muchos de ellos son bien intencionados, pero es que es un peligro, porque estás cogiendo diferentes versículos y tendrías que ver el contexto de cada versículo, ver cuál es su uso. O sea, tendrías que hacer una página de preparación para cada texto que utilizas. O sea, Exacto. y diría, bueno, este es el significado de esto. Puedes hacerlo, va a ser muy difícil. Creo, o sea, otra cosa que es importante en cuanto a por qué la aplicación es positiva, esta es la forma en la que Dios nos ha dado la Biblia. Dios nos ha dado, o sea, si Dios hubiese querido darnos una teología sistemática, nos hubiese dado una teología sistemática. Pero no, Dios nos ha dado narrativas, poesías, discursos. ¿Por qué no dejar por qué no utilizar esos mecanismos literarios para hablar a nuestra audiencia? ¿Por qué cambiarlos a algo temático cuando Dios mismo nos ha dado poesía? O nos ha dado un discurso. Y coger un discurso y trocearlo y después dárselo a la gente es como... así no funciona el discurso. Un discurso tiene un flujo, tiene una línea de argumentación. Una narrativa tiene un arco o tiene un guión, ¿no? Un arco narrativo. Sería como hacer una película basada en un montón de pequeñas escenas de otras películas, ¿no? Qué buena. Y este personaje no ha salido. Y ahora esto, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace Shakespeare con un alien de...? Claro. Entonces, creo que la aplicación expositiva sigue el flujo de la revelación de Dios. O sea, predico una poesía, predico una poesía. Predico un discurso, predico un discurso. Predico una historia, predico una historia. Y cada uno tiene su manera de ser interpretado, no lo mismo, ¿no? Un género literario poético que un apocalíptico. Claro, y cada género literario tiene sus herramientas para interpretarlo, aplicarlo, etc. Entonces, creo que respetar esos géneros literarios ayuda mucho. Y es que también es como el mundo de las películas y los libros, ¿no? O sea, voy a ver una película de ciencia ficción. Y entiendo que es algo de ciencia ficción. O sea, no. Claro. Ahora voy a ver una película, un drama histórico, ¿no? O sea, cada género tiene su forma de interpretarse, ¿no? Haces una hermenéutica de la película en base al género del que viene. Entonces, cuando tú coges la Biblia y empiezas a trocearla, estás troceando géneros literarios. Y corres el riesgo de forzar algo que realmente no es. Entonces, es muy arriesgado predicar temáticamente. A mí, yo creo que no es la manera de predicar, creo que mejor es seguir el flujo mismo de las escrituras. A veces se ha dado como definición de predicación expositiva es ir predicando un libro entero. Pero es más que eso, según lo que has dicho. Claro, es que, por ejemplo, he escuchado a hermanos y son buenos hermanos. O sea, predico versículo por versículo, ¿no? Y el peligro de eso es que posiblemente te estés acercando demasiado al texto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú coges un versículo y a lo mejor predicas ese solo versículo, identificas la palabra gracia en ese versículo y haces como una teología sistemática de la gracia basada en ese versículo. Claro. ¿No? Entonces yo creo que ese versículo es parte de un discurso, en el caso de una epístola, ¿no? Entonces, ¿qué función tiene ese versículo dentro del discurso? ¿Y es ese versículo lo enfático de ese pasaje o es simplemente parte del argumento o parte de este ascenso climático en el discurso hacia el que nos quiere llevar Pablo, ¿no? Entonces yo creo que una buena hermenéutica requiere, vale, ver toda la imagen, vale, que está enfatizando, cuál es la idea que está enfatizando aquí el autor, vale, cómo puedo dividir este discurso en partes, ¿no? Vale, pues aquí está hablando de esto, aquí está hablando de esto, aquí está hablando de esto. Vale, entonces voy a predicarlo por estas partes para no distorsionar el mensaje, ¿no? Entonces yo creo que
no es versículo por versículo, o sea, el versículo juega un papel importante en esa sección, pero no puedes aislar el versículo del argumento que está planteando el autor. O sea, no todos los versículos funcionan de la misma manera en un texto. O sea, a nivel no solo de peso, o sea, toda la Biblia es importante porque es palabra de Dios, pero todo lo que contienen todos los versículos es verdad. Nadie está diciendo que haya que alegorizar de alguna manera la Biblia, Exactamente. pero sí que es verdad que cada versículo tiene un rol, nos quiere llevar a una idea principal el autor. Entonces tenemos que entender cómo funcionan, ¿no? Un poquito esos versículos. Sí, yo lo comparo con una televisión. Es decir, puedes acercarte tanto a la televisión que puedes llegar hasta a ver los píxeles. Pero te pierdes la imagen. Y puedes alejarte tanto de la televisión que ya no ni ves la imagen, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese punto perfecto donde ves la imagen nítidamente? Es difícil, no es fácil, pero no quieres acercarte demasiado y no quieres alejarte demasiado. Y creo que predicar un versículo puedes pecar de acercarte demasiado a la tele. Y a lo mejor ensalzar un píxel en vez de la imagen completa. Podríamos decir que la tendencia cuando predicas un solo versículo es terminar haciendo un temático de las ideas o palabras que tenga ese versículo. Yo creo que la mayoría de las predicaciones versículo por versículo que he escuchado acaban siendo predicaciones sistemáticas, no expositivas. Buah. Mucha gente, nosotros, todo creyente, escucha sermones y algunos también los dan. ¿Qué características tiene un buen sermón? Fiel al texto. Centrado en el Evangelio. O sea, el Evangelio tiene que ser el motor detrás de esa persuasión. Y tiene que ser persuasivo. O sea, un sermón o sea, un sermón tiene que... La gente tiene que querer escuchar cada palabra. Tienes que hacer el trabajo duro de persuasión y hacer de ese texto algo que realmente la gente diga, wow, esto es para mí. Quiero volver la semana que viene y escuchar otro. Y eso requiere esforzarse en la persuasión, en que hacer de ese sermón relevante a tu audiencia, nunca desligado de tu trabajo exegético y teológico. O sea, esas tres partes unidas tienen que hacer un sermón que la gente diga, wow, esto es persuasivo porque es la palabra de Dios. Y el Evangelio tiene que estar en cada sermón. Absolutamente. Absolutamente. El Evangelio, Jesús mismo lo dijo, ¿no? O sea, toda la Biblia habla de mí. Entonces, cada sermón tiene que estar anclado en el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio tiene que impulsar, tiene que amplificar, tiene que avanzar el argumento que estamos planteando. ¿Y qué características tiene entonces un buen predicador? Es exegético, es teológico y es persuasivo. Además del carácter que ya hemos mencionado, ¿verdad? Carácter, sí. Esa es muy buena porque a veces la gente solo ve lo que ve, pero también tiene que tener en cuenta, y es importante porque también cada uno de nosotros vivimos de cara al Señor, cómo esa persona es más allá del púlpito. Claro. Más allá de los 40 minutos, una hora, ¿no? Pero ahí donde está la persuasión. O sea, tu vida tiene que ser vida de tal manera que la gente diga, sí, y este hombre lo vive, lo perfectamente, pero lo está viviendo y está siendo santificado. Hay progreso en su vida. ¿Y cómo podemos ser buenos oidores de la palabra? Porque uno predica y hay muchos que están escuchando. Entonces nosotros, cuando escuchamos los sermones, ¿cómo podemos ser buenos oidores? Creo que en parte es el predicador. ¿Vale? Creo que como predicadores tenemos que tomar en cuenta nuestra audiencia y decir, vale, tengo que persuadir a esta audiencia. Y parte de eso es, vale, por ejemplo, el tema de simpleza. Nuestros sermones tienen que ser simples. ¿Por qué? Porque en nuestra audiencia tenemos a gente que a lo mejor no tiene educación, porque viene de trasfondos muy complicados, gente joven. Entonces, como predicadores tenemos que decir, vale, tengo que predicar y llegar a ellos. Y para ello tengo que simplificar
lo que está diciendo aquí el texto, ¿no? Entonces, la simpleza... Charles Spurgeon habla mucho de esto. Como en las lecturas de Spurgeon a sus estudiantes. Lecturas, lecciones. Lecciones. Ujú. Ahí habla mucho de eso, ¿no? Entonces tenemos que apuntar a las personas más simples de nuestra congregación. Queremos llegar a ellos. Yo tengo a 2 en mi audiencia que sé, si llego a ella y llego a él, llego a todos. Ujú. Y para esas 2 personas en mi congregación es mi barómetro, que me ayuda a entender si realmente estoy llegando a todos. Si están enganchados, ellos 2 están enganchados del resto. Y quiero un sermón fiel al texto, pero que sea simple. Quiero un sermón que dé toda la riqueza del Evangelio, pero de una forma entendible a estas personas, ¿no? Entonces, eso es esencial. Tema del tiempo. No me acuerdo qué filósofo de la retórica dijo esto, pero la brevedad es persuasiva, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que tenemos que ser concisos, breves. ¿Qué significa eso en tu contexto? No sé. Puede ser 45 minutos, puede ser media hora. Muy pocos predicadores pueden predicar más de 1 hora. Tienes que ser muy, muy bueno para predicar 1 hora. Bueno, puedes. Otra cosa es que tengas a la gente atenta, ¿no? Sí, puedes. Joder. Si eres Super Michelin, puedes. Si eres Miguel Núñez, puedes. Si eres Alberto Conte, no puedes. Yo tengo 35 minutos para persuadir a mi audiencia. Porque si hablo más de eso, me estoy enrollando, estoy dando muchas vueltas, estoy aburriendo a la gente. Entonces, la brevedad es algo persuasivo. Entonces, yo creo que es algo también que va a ayudar a la audiencia a escuchar. Claro. Ahora, la audiencia es responsable de orar y, Señor, lo que vaya a decir este hombre, aunque no sea muy bueno, es para mi vida, ayúdame a ser receptivo, ¿no? Claro. Pero yo creo que la carga está sobre el predicador de persuadir, ¿no? Qué buena. ¿Todos pueden predicar? Es decir, ¿alguien sin formación de seminario puede predicar o quién puede predicar? Un hombre, o sea, yo creo que dentro de las características pastorales está apto para enseñar. ¿Qué significa eso? No sé. O sea, sé lo que significa. Que pueda coger las escrituras, ser fieles a ellas, interpretarlas y aplicarlas a su audiencia. Ahora, ¿cómo sucede eso? No sé. Algunos van al seminario, otros aprenden por su cuenta a través de hermanos que se han acompañado, a través de discipulado. Pero no, el seminario no es algo que te califica o descalifica. Es simplemente apto para enseñar. Seminario puede ser algo que te ayuda, indudablemente. Nadie está haciendo lo contrario, pero desde luego no todo el mundo que va al seminario debería predicar. Porque ya lo he mencionado varias veces en este podcast, ¿no? Pero se requiere más que conocimiento académico para poder predicar. Y el carácter es fundamental. Pero sí que es verdad que el carácter por sí solo no basta. También el predicador tiene que manejar bien la palabra de verdad, dice Pablo, ¿no? Entonces, manejarla bien quiere decir, en primer lugar, entenderla bien, porque si no, ¿cómo la vas a manejar bien? Entender cómo apunta a Cristo toda la Biblia bien, y después con eso tampoco basta, porque hay que ser persuasivos, hay que ser... bueno, hay que trabajar, hay que hacer la tarea para poder llegar a tu audiencia y cumplir el propósito de la predicación. Así que predicar es difícil y se requiere, yo creo, que por un lado el carácter de un cristiano maduro, porque no se necesita ser un súper espiritual de otra clase, es ser un creyente maduro que está creciendo en el Evangelio, y también el estar entrenado en la palabra para saber cómo manejarla con fidelidad, ¿no? Y también tienes en 1 Timoteo 5, ¿no?, la distinción entre ancianos que se dedican a la enseñanza, ¿no? Entonces, y esto no es factible en todas las iglesias, pero todas las iglesias deben de apuntar hacia una pluralidad de ancianos. Y la belleza de eso es que a lo mejor yo no soy un buen predicador, pero el hermano tal es un buen predicador. Y es notable que no solamente es apto para enseñar, sino que se le da muy bien enseñar. Y dejar que él tome preeminencia, ¿no?, a la hora de predicar cada domingo, porque la gente quiere escuchar.
y es fiel al texto y el motor es el evangelio cuando predica, entonces creo que eso es esencial también. ¿Y cómo preparas tú tus sermones? Siguiendo el camino de preparación. La pregunta es, ¿cómo es un lunes, un martes, un miércoles de Alberto? ¿Y cuánto te lleva a preparar un sermón? Cuanto más, depende del texto. Hay textos y textos, ¿no? Mm, Pero yo intento, por la gracia del Señor, suelo predicar cada 2 semanas. Y gracias a Dios. Y eso me permite el preparar, o sea, hacer el trabajo exegético teológico en la semana 1 y después el aspecto persuasivo en la semana 2. Pues tener 2 semanas para poder preparar un sermón, para mí es un buen equilibrio, porque tengo que pensar en qué dijo el autor, tengo que pensar en cómo conecto con el Evangelio, pero también tengo que dejar que ese argumento impacte mi propio corazón, haga mella en mi propia vida, porque eso me va a ayudar a predicarlo de una forma persuasiva. ujú. Entonces yo a veces, casi siempre, las mejores predicaciones, las mejores aplicaciones de un sermón surgen mientras estoy en el gimnasio, pensando, dándole vueltas al sermón, mientras que estoy en el coche, mientras que estoy en la consejería, mientras que estoy de repente, ese texto que se ha convertido literalmente en las gafas con las que veo la vida, ¿no? Ese pasaje empiezan a venirme ilustraciones, aplicaciones que van conectadas con el argumento que voy a predicar, ¿no? A mi audiencia. Entonces, para mí 2 semanas, para mí, es ideal. Sé que hay predicadores que son los únicos predicadores en la iglesia, Claro. trabajan y hacen lo que Mm. pueden. Y para ellos les diría, el Señor te va a utilizar. O sea, tú haz el mejor trabajo que puedas. Mm. Súbete al púlpito con la conciencia limpia de que has dado lo mejor y descansa en la obra del Espíritu Santo en corazones. ¿Y tu mayor desafío a la hora de preparar un sermón y por qué? Depende del texto, ¿no? Hay veces que es un texto complicado y la misma exégesis es un reto. Y es como... uf. Y llega un punto en que dices, mira, tengo que contrasto esto con otros comentaristas, pastores, teólogos, porque es que no llego a entender cómo funciona el pasaje. Mm. Otro reto es simplificar el texto, Claro. el sermón. O sea, esto lo tengo que predicar a personas que no están leyendo teología todos los días, no están leyendo teología todas las semanas. Son personas que leen la Biblia, pero poco más. O sea, no entienden terminología muy técnica, no. Hay que simplificarlo y creo que a veces la simplificación de un texto es complicado, porque no quieres quitarle fuerza al texto, no quieres quitarle riqueza al texto, Mm. pero quieres que sea simple. Quieres que ese niño de 12 años o esa mujer de 80 años que no sabe quién es John Piper, no sabe quién es Graham Goldsworthy, ella ama a Jesús con todo su corazón y quiere ser más como Jesús y creció en un momento de la historia de nuestro país donde no había mejor acceso a educación y quiero que ella entienda el pasaje. Entonces, simplificarlo a veces es un reto. Mm. ¿Crees que hasta que no lo dominas bien es casi imposible simplificarlo? Claro, esa es la clave. Y ahí es donde la exégesis y la reflexión teológica es clave. O sea, una vez dominas esto, va a ser mucho más fácil simplificarlo. Mm. En mi contexto, el adorno, las ilustraciones son esenciales. Vale, esto es difícil de entender, así que tengo que buscar un adorno que simplifique o haga entender o aclare lo que estoy intentando decir. Entonces, una historia, una anécdota, una frase. Esto es como cuando hacemos de repente, vale, tiene sentido. Ujú. Hace poco estaba predicando en Colosenses, no me acuerdo qué pasaje, pero hablaba de cómo, sí, la forma en la que recibimos o sea, la forma en la que nos convertimos a través de creer que somos unidos a Dios a través de la muerte de Jesús. O sea, es la misma manera en la que nos mantenemos en la fe. Mm. Es lo mismo. Nuestra salvación, nuestra salvación es lo mismo. Y simplemente tenemos que quedarnos allí, lo que decía Pablo, ¿no? A los colosenses. O sea, mantenernos allí. Y se me vino a la cabeza una ilustración digo, esto me recuerda cuando iba a casa de mi abuela. Yo me sentaba y las albóndigas llegaban.
Sí, sí. Y no tenía que, no tenía que pedirlas, no tenía que... o sea, llegaban. Y llegaban. Claro. Y llegaban. Y con el Evangelio es igual. O sea, fuiste algo creyendo en este Evangelio, que es Dios en nosotros a través de la muerte de Jesús. Y ahí sigue. Porque va a seguir siendo igual. Y fue una... o sea, fue algo... 30 segundos la ilustración. Mm. Pero a mucha gente, y especialmente gente más mayor, me dijo, eso me ayuda a entender. Simplemente tengo que seguir allí. Mi salvación no depende de que ahora voy a actuar de otra manera o voy a crear otra cosa. Tengo que adquirir un conocimiento superior al Evangelio. Es quedarse allí. Qué Y difícil. esa ilustración marcó una diferencia para algunos. Qué bueno. Si es que hay que llegar a los corazones de los oyentes, a la mente, persuadiéndoles, y a los corazones. No es vengo aquí a soltar mi estudio teológico. Sí. Ese no es el fin. Hay que persuadir. Estaba pensando en lo difícil que es simplificar esta verdad porque la tendencia en nuestro corazón es correr en la dirección contraria, ¿no? Entonces, qué importante ilustrarlo, aterrizarlo bien para que se den cuenta ellos mismos es así de simple, ¿no? Pero tan difícil y tan contraintuitivo a veces en la vida práctica. Como Jesús enseñaba, las parábolas eran historias simples, ¿no? Los profetas, o sea, las ilustraciones, ¿no? De el profeta que es, no sé qué profeta lanzó heces, ¿no? A los... Era una ilustración de esto es lo que Ezequiel, no me acuerdo ahora. no me acuerdo. Pero es como esto es lo que Dios siente cuando vosotros venís aquí a hacer religiosidad sin un corazón circuncidado, ¿no? O sea, son imágenes muy vivas que respetan la atención de la gente y les ayuda a entender principalmente lo que quiere decir este pasaje en particular. Claro, porque una cosa es el estudio que tú haces en tu casa, teológico, lees, meditas, pero todo eso no va luego a la predicación. Hay mucha parte de tu estudio, lo dejas porque tú tienes que centrarte en lo que dice el texto, cómo lo vas a transmitir, cómo lo vas a persuadir, los adornos que pones. Sí. Yo, en mi experiencia, ahora predico mucho menos, pero cuando predicaba regularmente, la semana que no tenía tiempo, era mucho más complicado oírme porque simplificaba menos. Y había mucho más de esa parte de mis lecturas, trabajo exegético. Había más en el sermón que cuando tenía más tiempo y podía aterrizar mucho mejor esas ideas, simplificar, pensar en mi audiencia, pensar en buenas ilustraciones. Así que antiintuitivamente, ¿no? Porque parece que cuando alguien suena muy complicado predicando, parece que está muy preparado y no sé los demás, en mi experiencia es justo al revés, ¿no? El día que menos preparado voy, más técnico sueno, menos entendible, ¿no? Sí, no sé si son dos partes opuestas, pero puede haber gente que no deja en el despacho, en su estudio, todo este conocimiento, o hay gente que directamente salta a predicar sin nada, pilla el texto y es un trampolín para empezar a hablar de su vida, Sí. Tienes que hacer esto, tienes que ser más que esto, etc. Sí, yo creo que la diferencia entre alguien que quiere entretener y alguien que quiere aclarar. Yo creo que el que quiere, o sea, yo utilizo muchas anécdotas, historias, ejemplos, metáforas, etcétera, porque quiero aclarar lo que dice el texto. Quiero amplificar lo que dice el texto. El problema es cuando lanzamos historias porque son inspiradoras, porque si una historia va a inspirar a la gente a tu argumento, gloria a Dios. Pero si simplemente estás intentando, o sea, si tu enfoque no es el texto, sino inspirar, entretener, ahí es donde los pierden su lugar. ¿Qué opinas de esta predicación? Creo que hay un libro incluso de 5 sentidos, donde también hay objetos, ¿no? No sé si es más entretenimiento, realmente tiene un lugar, te saco aquí un palo, te saco no sé qué, ejemplificando y todo eso. O sea, yo creo que si mi preocupación es cuando se hace tanto que como que... Yo una vez prediqué sobre las características del pastor y en ese momento había
en nuestra congregación como cierta... Se esperaba que los pastores tuviesen una formación del seminario, porque yo tengo una formación del seminario, el otro pastor también la tenía, y como que esperaban que todo el resto de las personas que aspiraban al ministerio tuviesen también una formación teológica. Y yo intencionalmente, eso amigo, traje mis 3 títulos de teología que tengo, ¿no? El grado, el máster, y me los subí arriba. Y cuando quise hablar de este punto de aquí, o sea, pone apto para enseñar, eso significa que tiene que tener una formación teológica. Yo traje esos títulos y en un momento del sermón no los lancé como un loco, pero sí que los tiré a un lado. Digo, esto sin carácter no vale para nada y lo tiré. Wow. Ujú. Y era parte de mi persuasión. O sea, no quería solamente decirlo. Ujú. Querían que me viesen con mis propios títulos lanzando. Sí, entonces, sirvió su lugar. Ahora, pudiese haber cogido gasolina, echarlo encima, hacer una explosión. Claro. Mm. Ya hubiese perdido fuerza, porque ya la gente no se va a acordar lo que dije. Se va a acordar del día que Alberto incendió sus títulos de teología. ¿Por qué lo hizo? No tengo ni idea, pero moló un montón. O sea, el sitio es Sí, sí. O sea, un simple gesto. Nada más. Porque lo que no quiero hacer es eclipsar el argumento que estoy intentando plantear a mi audiencia, que viene del argumento del autor. En cuanto un adorno tiene más protagonismo que el mismo argumento, ya no es un adorno, ya es tu argumento. Claro. ¿Y qué reto esta relación con lo que estamos comentando también con esto? Porque todo sirve para la predicación y con las diferentes personas que hay en la audiencia. Porque están niños, hay jóvenes, hay adultos, hay personas ya en la vejez. O sea, cómo se predica para toda la iglesia. El reto, ese es el reto. Mm. Claro. Tienes que entender tu audiencia, tienes que intentar llegar a todos y tienes que esforzarte en eso, ¿no? Entonces, sí, es ahí donde está el reto de la persuasión, ¿no? Es cómo llego a todos. Claro, porque uno podría decir, bueno, o es algo que que lo hace el Espíritu Santo, el llegar a todos, que yo, Por supuesto. aquí esto, lo hace el Espíritu Santo, yo también tengo parte, ¿cómo es eso, no? Sí, pero ves a Pablo tomar en cuenta su audiencia. Su sermón Claro. a los judíos no es igual que su sermón a los griegos. Él con los griegos cita a sus propios filósofos como para persuadirles, ¿no? Entonces yo creo que la Biblia demuestra una y otra vez que los predicadores de la Biblia hicieron eso, ese trabajo duro de Jesús, lo mismo. O sea, él utilizaba parábolas porque eran entendibles. Hacían esa función, ¿no? De enseñar las verdades celestiales a través de estos ejemplos terrenales. Creo que era Mark Dever que mostraba cómo lo hacía él. Hacía una cuadrícula con varios tipos de audiencia en mente para los niños, para los inconversos, para los jóvenes, para tal. Y a lo mejor en el sermón solo tenía una frase para cada uno. No es que tuviera como una sección para cada quien. A lo mejor era una palabra, una frase. Pero él se quería asegurar, o él se asegura en sus sermones, de tener algo que decirle a cada tipo de audiencia que él va a tener ahí. Entonces... Sí, lo de Deber es brutal porque son no sé cuántas, 20 y pico categorías. Creo que tiene una para diabéticos, tuertos y todo. Es una broma. Pero sí, es algo que se debe tomar en cuenta. Algo que me ayuda a mí porque hay momentos en que dices, madre mía, hay tantos tipos de personas en mi iglesia. Es simplemente extender la aplicación más allá del culto. Entonces, Mark Dever es muy bueno con esto. Él dice, mira, quiero que, pensando en este punto en particular del sermón, quiero que cuando vayáis a comer a casa hoy, cuando estéis con vuestra familia o con todo el miembro de la iglesia, haceros esta pregunta. Y lanza la aplicación en la pregunta. Quiero que habléis de esto en el salón de estar hoy. Y lo que haces es, de repente tu sermón ya no es 30 minutos, es 5 horas, porque gente está yendo a casa y siguen hablando del sermón. Qué bueno. Qué bueno, ¿no? ¿Y qué desafíos hay al predicar textos del Antiguo Testamento versus del Nuevo Testamento? Muchos retos. Hay muchos retos. Sí, porque el Antiguo Testamento anticipa
la muerte y resurrección de Jesús y tienes que hacer a veces el trabajo duro de ver cómo anticipa. Y sí, cuando hay una profecía es fácil, ¿no? Mira, el cumplimiento de este texto está en Jesús. Pero hay lugares como Cantar de los Cantares. ¿Cómo conecta este pasaje en particular con el Evangelio, no? Y lo fácil en Cantar es el novio es Jesús, la novia es la iglesia. Pero ¿qué haces cuando el novio deja a la mujer abandonada y tirada y vienen hombres y la violan, ¿no? Los soldados estos. ¿Tú realmente crees que eso es Jesús? Abandonando a su esposa y... Entonces tienes que hacer el trabajo duro de, ok, ¿cómo anticipar? ¿Qué está pasando aquí? ¿Y cómo conecta esto con la gran historia de la redención? Es complicado. Claro, ¿y cómo se pueden hacer conexiones legítimas con el Evangelio? Hay varias maneras. Tipología es una de ellas. La Biblia misma nos dice, esto es un tipo de Jesús. Jonás es un tipo de Jesús en cuanto a que fue lanzado al mar y a través de sus puertas, siendo culpable. Muerte figurada, sí. Él salva a estos marineros, ¿no? Y Jesús dice que, de manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches, tipología, ¿no? Tienes también cumplimiento profético, tienes temas de la teología bíblica que nos ayudan a conectar con el Evangelio de Jesús. Hay varias maneras. Y lo importante es aprender cuáles son estas herramientas para que cuando llegue ese momento puedas aplicar, conectar con el Evangelio. Sí, yo creo que todo esto que estás mencionando ayuda mucho, pero yo con los talleres de Simon Trust he descubierto que de todas las conexiones que un texto tiene al Evangelio, la principal es el argumento. Sí. El argumento siempre, de alguna forma u otra, conecta con el Evangelio. Y es una pasada verlo en... Qué bueno. Pues, si alguien quiere saber más, todas estas cosas, cómo se conecta con el Evangelio, cómo hacer el recorrido, la estructura, la línea melódica, todas estas cosas, puede buscar un taller de Simeon Trust, sumarse. Igual en la web también hay cursos gratuitos, de principios primarios, por así, y ahí luego ya tienes según cada género literario. Vamos a hablar un poquito de libros. Si alguien quiere leer algunos libros sobre predicación y cómo interpretar la Biblia para luego exponerla, aquí tenemos algunos libros que hemos traído. También puedes recomendar, tanto tú como Samu. ¿Qué libros recomendarías? Sí, creo que el de Dave Helm, el de predicación expositiva, hace un resumen del camino de preparación. O sea, sí, lo que he dicho yo ahora lo va a hacer de una forma más detallada. The Nine Marks, ¿no? The Nine Marks. Es el de Nine Marks de David Helm. El de Sugel sobre de parte de Dios y delante de Dios creo que es más de lo mismo. O sea, es mismo enfoque. Creo que a lo mejor tiene más aspectos pastorales, ¿no? Con los que trata. Pero sí, creo que Sugel él tiene un taller en su propia iglesia. Entonces, de Simeon Trust. Entonces, él va a ir por la misma línea. Y después, hablando de conexión con el Evangelio, creo que una buena forma de aprender cómo conectar con el Evangelio es leyendo a hermanos como Green Goldsworthy, que han escrito durante mucho tiempo sobre... Enon Clowney sería otro, que han escrito durante mucho tiempo durante cómo predicar a Cristo desde toda la Biblia. Entonces, saturarte de su información, leerla, entender cómo conectan con el Evangelio va a ser muy útil. Buenas recomendaciones. Sí, que justo las dimos en el podcast anterior, pero... Sí, la de cómo predicar de Cristo. Sí. Sí, también, bueno, esta nueva, la de David Helm, buenísimo. Además es así pequeñito. Es súper bueno. Ese como introducción, creo que Es va súper genial. bueno. Luego pueden ampliar. ¿Cuál es tu predicador favorito? ¿Tienes alguno? ¿O algunos? Gente que escucho a menudo. Escucho mucho a... Sí, hermanos que no son tan conocidos. Hay un hermano en Wisconsin que se llama Mike Bullmore, que es instructor de Simeon Trust. Suelo escucharle a él. Michael Lawrence, que es un pastor en Portland, en Oregon. Él es un predicador vinculado con 9 marcas. Vale. Él fue pastor en la iglesia de Mark Dever. Me gusta escucharle porque Portland es muy secular. El eslogan de Portland es Keep Portland Weird. Mantén a Portland weird. Raro, sí. Claro. Se empieza en el contexto. Muy, muy secular. Y me gusta escucharle porque uno tiene las mismas convicciones que tenemos sobre cómo debe ser la exposición.
pero su audiencia, especialmente para algún sitio como Barcelona, es muy parecida. Es muy secular y notas la diferencia entre escuchar a Michael Lawrence en Portland que escuchar a un hermano en el sur de Estados Unidos o en México o en estos lugares. En español, predicador favorito es Nico Osorio, pastor de la Iglesia Bautista Renacer en Bogotá. Para mí es el mejor predicador en Latinoamérica. Buenísimo. Es fiel al texto, el evangelio es el centro y es muy, muy buena la persuasión. Bueno, entonces tenemos Nicolás Bueno. Osorio y el otro. En inglés, Michael Lawrence escribió Conversión en los libros de 9 marcas. Y el Mike Bullmore, esta es la iglesia, no me acuerdo el nombre ahora, pero está en Milwaukee, en Wisconsin, es muy bueno. Y sí, y Portland, ¿no? y después están los que conocéis ya. Ah, mira, Qué bueno. es su gel, obviamente, top. Ujú. Mucho día, Samu. A mí me gusta muchísimo, sí. Sí, Y sí. luego, bueno, nuestro pastor David también, a mí me gusta mucho también. No, la verdad que tenemos bastantes. Sí, Es que hay que hacer al Señor, tenemos buenos maestros. Sí. Gracias al Señor, tú puedes ver cómo en la Iglesia Universal el Señor está dando dones. Ahora con Internet podemos tener acceso a buena predicación. Es una tremenda bendición que tiempo atrás yo me imagino, pienso a veces en la época de mis padres, que estaban en la iglesia que estaban, tenían los pastores que tenían, que con muy buena intención y con un corazón pastoral siempre quisieron traer lo mejor para su iglesia. Nadie está cuestionándolo. Nadie está cuestionando nada de esto, pero qué bueno tener herramientas hoy en día y poder ver buenos referentes, no para idolatrar a las personas, sino para aprender y ver cuánto nos queda por aprender y de cuántas formas distintas podríamos mejorar en predicación. Yo creo que es una bendición muy grande. ¿Cuáles han sido tus influencias en predicación? Personas, autores. sí, hombre, creo que Jeremy Mix ha sido una influencia potente en mi vida. Nico Osorio ha sido una influencia potente en mi vida. Yo creo que mi padre me enseñó la importancia de vincular el ministerio pastoral de semana con el sermón del domingo. O sea, mi padre pastoreaba a su congregación y veías cómo sus sermones, aunque no eran expositivos, estaban vinculados con lo que vivían entre ellos, ¿no? Entonces, creo que los pastores tenemos que vivir entre las ovejas y eso va a fortalecer lo que les damos de comer el domingo. Es esencial. Qué bueno. Pues últimas 2 preguntas. Esto concluimos. 2 preguntas que van a ser clásicas. ¿Cuál es tu libro favorito de la Biblia? Si te tienes que quedar con uno, dices, me quedo con uno. Ay. Te vas a una isla y te dice, mira, puedes seleccionar uno de... Una isla. Bueno, En una isla te dicen eso, un libro de la Biblia. Te lo Ay, no sé. diseccionamos y te lo entregamos para que ahí... Sí, en diferentes fases de mi vida tengo libros que me han gustado más o menos. Ahora mismo estoy en Colosenses predicándolo. Entonces ahora mismo es mi libro favorito, Colosenses. Sí. Pero sí, me fascina. Me fascina. Hicimos una serie de cantares el año pasado. Me parece fascinante. Cantares. Cuando predico bodas, solo predicar de cantares. Creo que es un libro infravalorado. Sí. No diría que es mi favorito, pero creo que ha sido un libro que me ha gustado estudiar y predicarlo también. ¿Y libros o autores favoritos? Yo soy. O sea, leo mucho por lo que hago, pero los libros que más disfruto son las biografías, sinceramente. Especialmente biografías de misioneros. Crecí desde muy pequeño leyendo biografías de William Carey, George Mueller, Adrian Judson, Hudson Taylor, David Livingstone, toda esta gente. Y me parece fascinante. Me ayuda porque cuando lees las historias de estos hermanos y el sufrimiento por el que pasaron, al fin y al cabo te ayuda a digerir tu propio sufrimiento, ¿no? Y tus propias circunstancias. Te ayudan a anclar tu corazón en el Señor. Sí, la biografía me encantan. El Progreso del Peregrino es un buen libro. qué bueno. Me gusta mucho leerlo.
Y recientemente estoy leyendo mucho a Michael Reeves, que es el presidente de Union School of Theology. Sus libros sobre, por ejemplo, su libro de predicación, que salió hace poco, no es la mecánica o la técnica de predicación, sino el por qué predicamos. Ujú. Es una teología de la predicación. Predicamos porque Dios es un predicador. Y ves a través de las escrituras como el por qué predicamos, no cómo, sino Mm. por qué. Ujú. Qué bueno. Y Alberto, más allá de la Iglesia Fe en Sevilla, ¿hay algún lugar online donde te pueda encontrar la gente? Espero que no. Espero que no. ¿Alguna red social o algo que utilice? Estoy en Instagram y en Facebook, pero es un aburrimiento. Es un hijo. No, está abierto, o sea, se pueden meter, pero se van a aburrir. Para ver las fotos de los cumpleaños de los niños, y para... A veces me inspiro y pongo una foto de un tainal que he ido, pero sí, las redes no es lo mío. Bueno, si no, el canal de YouTube de la iglesia, que están las Sí, predicaciones. sí, no, eso lo lleva otro hermano de la iglesia. Creo que funciona, ¿no? Están, sí. Sí, vale. Sí, David, funciona. David Castillón hace un activo trabajo. Pero sí, ahí también, al parecer, estoy. Si alguien quiere escucharle y evaluarle, te imaginas a ver si el experto en predicaciones. No, necesito mucha ayuda. Sí, todos, ¿no? Pues sí. Oye, Alberto, muchas gracias porque sabemos la agenda que tienes estos días. Has venido a Barcelona para un taller. Hoy estamos grabando jueves por la mañana. Por la tarde tenemos el pretaller. Mañana tenemos un día entero de taller. El sábado otro día entero de taller. El domingo vas a predicar 2 veces en nuestra iglesia. El mismo sermón. El mismo sermón. Entonces, sabemos que 4 días que estás en Barcelona muy apretados y con todo, Mario, hemos tenido el morro de pedirle que venga aquí a grabar con nosotros. El morro y el privilegio. El morro y el privilegio. Entonces, muchas gracias Un placer. por tu tiempo. Sí, un placer. Muchas gracias pues a los oyentes, esperemos que les haya gustado y que nos sigan apoyando, dándole like, suscribiéndose y si quieren dejar algún comentario, compartiendo qué les ha parecido el episodio, qué han aprendido y tal, pues estaremos también agradecidos, no por, como siempre decimos, buscar aquí la vanagloria, sino porque ayuda a difundir y a que más hermanos sean edificados con este podcast. Gracias de nuevo, Alberto, Un placer. y que el Señor te siga bendiciendo y ayudando en tu ministerio y en tu familia. Adiós. Hasta la próxima.